Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero estén muy, pero muy bien. Les habla Luis Luker, espero que estén muy bien. Estamos hoy en una clase más. Solo voy a probar, porque la semana pasada grabé todo el video y el micrófono me dio como una distorsión, entonces el audio en la pantalla no se escuchaba. Quiero ver si se escucha bien o si no quito el micrófono. Vamos a ver, vamos a ver si se escucha bien. Ya se escucha bien. Ok, aquí lo escucho, no se distorsiona. Ok, aquí lo escucho, no se distorsiona. Voy a tenerlo aquí a la mano para. Ok, ok. Sí. Ok. Bueno, mis hermanos, como les dije, les bendigo un montón en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bienvenidos a una lección de hoy lunes. Hoy recordemos que estamos en el curso de la historia de la Iglesia 1. Aquí en este canal ustedes van a encontrar, para aquellos que lo deseen y quieran, aquí tenemos en el canal algunas de las lecciones que ya hemos dado y posteriormente vamos a seguir dando más lecciones de otros cursos para la preparación de todos aquellos que quieran tener una preparación básicamente teológica del cristianismo, pues. Entonces, como dije, estamos en la clase o el curso de la historia de la Iglesia 1. Hoy estamos con una lección nueva. Estamos con la lección número 8. Estamos a punto de finalizar lo que es primera, por así decirlo, la primera etapa de este curso de la historia de la iglesia. Nos faltan 8, 9, 10, 11, 3, nos faltan 3 lecciones para finalizar esta primera parte del curso. Como les dije, aquí en el canal van a encontrar otros cursos. Ya dimos hermenéutica 1, hermenéutica 2, dimos apologética 1, ya dimos escatología 1, homilética 1. Bueno, hay varios que ustedes pueden ir a buscar en el canal si tienen el deseo. Es gratuito, no tienen que pagar nada en lo absoluto. Es gratis, ahí pueden ingresar cuando quieran, pueden descargar los videos si quieren, pueden utilizar el recurso que necesiten para sus prédicas, para sus enseñanzas, para lo que ustedes quieran. No requieren de ningún tipo de permiso ni nada. Y para los que deseen también en algún momento eh, se estará dando o se les puede dar incluso todo lo que es la enseñanza escrita, el bosquejo que yo manejo para poder dar las enseñanzas. No hay ningún problema, lo pueden utilizar porque esto básicamente es del Señor, no nos pertenece a nosotros. Y como les dije, bueno, que yo nunca doy anuncios así muy extendidos, pero también los jueves para aquellas personas en nuestra congregación, tenemos los jueves de estudio bíblico a las 7:30 en vivo en el Facebook. Somos Comunidad Cristiana Gosén. Ahí al que tenga gusto, puede conectarse. Bueno, por Facebook puede llevarlo, puede escribir. Los pastores, ellos también se conectan, ustedes tienen consultas, dudas, preguntas, ellos con todo el gusto les pueden contestar. Posterior al estudio que estamos terminando ahora los jueves de Mateo, ya se está por finalizar, nos quedan unos 3 jueves, 2 jueves, 3 jueves más o menos, y terminamos. Y vamos a entrar de lleno a estudiar lo que es el libro del Apocalipsis, que ya lo tenemos casi completo para nada más empezar a darlo, pero vamos a terminarlo. Bueno, vamos a continuar con el estudio de la historia de la Iglesia 1. Tema número 8, el de hoy, ¿verdad? O la lección número 8, gracias al Señor. Y vamos a ver la forma de gobierno de la iglesia en los primeros 3 siglos. Y les recuerdo, estamos en el tema número 11 y ahí estábamos viendo la forma de gobierno de la iglesia la semana pasada. Y les recuerdo que durante los primeros 3 siglos, nosotros vimos el primero, habíamos visto de la forma de gobierno, habíamos visto lo que era el anciano y nos quedamos en el segundo, que es el obispo. Habíamos quedado viendo qué es el obispo. Ahora, durante el siglo primero, a los obispos, mis hermanos, se les llamó ancianos y a los ancianos se les llamó obispos también.
el cargo de ambos era exactamente el mismo. Ahora, en Tito, mis hermanos, en Tito capítulo 1, versículos 5 al 9, nosotros vimos cómo el apóstol Pablo menciona o relaciona a los ancianos con los obispos como, como algo igual, como de la misma forma. Pero también en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, nosotros vamos a ver qué es lo que dice. Antes de eso, les recuerdo, yo tengo todas las lecciones, ¿verdad? Listas, entonces yo voy viendo todo lo que yo ya tengo hecho, yo se los voy transmitiendo a todos ustedes. Ahora, dice, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, ok, aquí está utilizando el nombre de obispo, ¿verdad? De obispo. Dice, buena obra desea. Ahora, y luego de decir esto, Pablo da, por así decirlo, una lista de requisitos para un obispo o para un anciano. En este caso estamos viendo el obispo. Y dijimos, mis hermanos, que un obispo y un anciano son lo mismo. Entonces, para que no haya esa confusión, son lo mismo. Ambos deben de ser administradores y supervisores que cuidan, que alimentan, que dirigen la iglesia. Por eso Pablo les pide que, en el versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, un neófito es un recién convertido, ¿verdad? Un recién convertido, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga, versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Para ver algo un momentito, perdón. Quiero ver algo, si no estoy equivocado aquí con algo, con la lección. No, estamos bien. Es que me confundí con el texto, lo había leído la semana pasada, entonces se me hacía como que estaba repitiendo la lección, pero no. Ahora, mis hermanos, fijémonos bien el orden que estaban dándole a la iglesia de organizar. Vean el orden, o si el orden que estaban dándole a la iglesia para organizarla. Es lógico, mis hermanos, que el apóstol Pablo se vio en la tarea de poner cuáles debían de ser los requisitos de un obispo o de un anciano. ¿Por qué, Luker? Porque nosotros podríamos decir, bueno, por ejemplo, ustedes y yo podríamos decir, ¿cómo sabemos qué es un buen pastor? ¿O qué es un buen obispo? ¿O qué es un buen anciano? Pues mis hermanos, justamente ahí están los requisitos y así cada persona, que ojo con esto, y así cada persona tiene esta función que debe, pongan atención, debe de cubrir este perfil. No es que mira, yo tengo todo, pero soy un poquito dado a esto. No, tiene que cubrir todo el perfil que acabamos de leer. Porque imaginémonos si se pone, por ejemplo, a un obispo que llegó a pasar, y lo vamos a ver que llegó a pasar y lo vamos a ver en el transcurso de la historia de la iglesia, un obispo que sea un neófito. ¿Qué dice la escritura que va a pasar si ponen a una persona que es un neófito, un recién convertido, a liderar? ¿Qué es lo que va a pasar? Vean lo que dice el versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No neófito, porque si no, este neófito envaneciéndose va a caer en la condenación del diablo y, repito, lo vamos a ver en el transcurso de la historia. Vamos a ver cómo hubo personas neófitas, gente sin buen testimonio. ¿Qué pasó con estas personas que ocuparon cargos y que tristemente que no debieron ocupar y no deberían, en la actualidad, deberían de estar ocupando? Ahora, en 1 Timoteo capítulo 5, versículos del 17 al 19, ahí también menciona y dice lo siguiente, versículo 17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar
y en enseñar. Aquí el anciano, mis hermanos, repito, no se refiere a una persona de edad avanzada, un adulto mayor, no se refiere a eso, aunque comúnmente quien era un anciano en la iglesia era una persona adulta. Pongan atención, no era un joven. Hay casos, por ejemplo, porque alguno podría decirlo, hay casos como el de Timoteo, por ejemplo, que era un joven, quizás también el caso de Tito, pero en su mayoría el anciano también era una persona madura, no de edad, mis hermanos, no adulto mayor, pero alguien que ya pasó por todas esas características. Y dice el texto, que gobierne bien. Ahora, es decir, que haga bien su función dentro de la iglesia. Y recordemos que el papel del obispo y el anciano es administrar y dirigir, cuidar de la iglesia del Señor. Y si alguien lo hace bien, dice el texto, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Versículo 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y vean el versículo 19 lo que dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esto, mis hermanos, nos habla cuando hay una acusación en contra de un anciano, es decir, de un líder, un pastor o en este caso un obispo o anciano que está encargado de una congregación, no es nada más llegar y acusarlo y decir usted, no, no es nada más decir eso. Tiene que haber testigos que realmente den veracidad de lo que se le está acusando a esta persona. Ahora, los testigos en una iglesia comúnmente pregunto, ¿quiénes son, ojo con esto, quiénes son los que deben de disciplinar a un pastor? Pregunto, ¿los miembros de la iglesia? ¿Quiénes son los que deben de disciplinar a un pastor? Y pregunto, hice dos preguntas, ¿quiénes son los que deben de disciplinar a un pastor? Y la otra pregunta es, ¿son los miembros de la iglesia? Bueno, se supone, mis hermanos, y pongan atención porque aquí entra un tema interesante, se supone que el pastor siempre debe de tener un cuerpo de liderazgo. Y ese cuerpo de liderazgo son los que tienen que, por 2 o 3 testigos, hacer ese juicio con el pastor, pero no la iglesia, no la iglesia como tal, sino el cuerpo del liderazgo. Ahora, vamos a otro caso en Hechos capítulo 20, versículos del 28 al 31. Este es otro pasaje donde Pablo menciona a los obispos y dice, versículo 28 de capítulo 20 de Hechos, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Cómo? ¿Cómo? Por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, perdón, sí, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros, oiga lo que está diciendo el versículo 30, y de vosotros, es decir, de los que están en la misma congregación, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Vean qué exhortación, qué increíble. Pablo aquí menciona otra vez este cargo de la iglesia y el del obispo. Les dice que han sido puestos por el Espíritu Santo. Y ahora hago una pregunta. Ojo, ¿quién es el que pone a una persona, por ejemplo, esto que es la escuela bíblica, aquí la escuela bíblica de Comunidad Cristiana José, que se llama, yo lo tengo en mi canal como Luis Luque, Luz y Verdad, pero esta es la escuela bíblica de nuestra congregación que se llama Escuela Bíblica Berea, así se llama, la EBB, Escuela Bíblica Berea, de Comunidad Cristiana José. En mi canal yo lo pongo como Luis Luque porque estoy en mi canal, digámoslo así, propio, ¿verdad? Pero pregunto, ¿quién es el que pone una persona, por ejemplo, en esta escuela bíblica? ¿La pone un pastor? ¿Quién? Pregunto, ¿quién es el que da los dones? ¿El pastor? ¿El líder? ¿El apóstol? No, mis hermanos, es el Espíritu Santo, es el que da los dones, es Cristo por medio del Espíritu Santo quien da la función a cada persona, o esta función o la función que usted le corresponda hacer. Ahora,
El obispado o el anciano tienen autoridad sobre la iglesia, cuidando primeramente de sí mismos en primer lugar, o sea, de sus propias vidas, de conducirse como ya nosotros lo hemos mencionado en los requisitos, pero también tienen la responsabilidad de autoridad sobre cada creyente, en donde, Luque, en apacentarlo, en alimentarlo, en dirigirlo, en exhortarlo. Esta, mis hermanos, es la responsabilidad que viene del Espíritu Santo, que es al que da el Espíritu Santo este don ministerial a la persona. ¿En qué? Como dije, alimentarlo, apacentarlo, dirigirlo, exhortarlo, no sacarle la plata, no pedirle ni joyas, ni carros, ni dinero, ni hablar puras payasadas que vemos hoy en día, haciendo cosas que no son correctas dentro de la iglesia. Poco de lobos y de rateros que existen, ¿verdad? Así que no caigan en enlace, perdón, me equivoqué, no caigan en el lazo del cazador, entre otras más. Ahora, otro punto interesante a considerar. Recordemos que estamos hablando del obispo. Pablo, el apóstol Pablo, en el año 61 después de Cristo, más o menos, él escribió la carta a los Efesios cuando él estaba preso. Y en esta carta, él mencionó 5 dones ministeriales que tienen que ver con el orden de gobierno establecido en la iglesia durante su tiempo. Y en esta carta, mis hermanos, en lugar de mencionar ancianos u obispos, él dice algo que nosotros vamos a ver en Efesios, capítulo 4, versículo 11. Él menciona un ministerio que tiene que ver con el obispado y tiene que ver con los ancianos. ¿Cuál es este? Que son los pastores. Por eso él habla de 5 dones y dice, versículo 11, Efesios 4:11 dice, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Por qué menciono esto? Porque otro título que aparece en la Biblia, que es igual que el obispo e igual que el anciano, y que más adelante se va a establecer con mucha más claridad, porque se menciona en la Biblia, aquí, por ejemplo, es la primera vez en Efesios 4:11 donde se mencionan pastores. Por ejemplo, Jesús, ustedes se acordarán, Jesús, por ejemplo, utilizó una metáfora cuando él dijo en Juan 10, cuando él dijo, yo soy el buen pastor. Pero, pero ojo, no se menciona en ningún momento a las personas como pastores. Hasta aquí es la primera ocasión en Efesios 4:11 donde se menciona este ministerio de pastores. Pero ahora, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 7, el autor a la carta a los hebreos también los menciona, en lugar de mencionar obispos o ancianos. Por ejemplo, hay 3 textos aquí que el autor de los hebreos menciona y dice, el primero, en Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores, ahí dice, pastores, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahí, mis hermanos, ahí está lo de los pastores. Ya aquí no mencionó a los obispos, no menciona ancianos, pero sí menciona pastores. ¿Qué función hacían los pastores, mis hermanos? La misma, administrar, dirigir, apacentar y alimentar a las ovejas de la iglesia. Por eso dice el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Momento para ver. Okay. Otro más, ahí en Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17 vuelve a mencionar este nombre o título. Dice, versículo 17, obedeced a vuestros pastores. Otra vez, en lugar de obispos o de ancianos, menciona a pastores y dice, y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Ahora, Hebreos 13:24, el autor a Hebreos vuelve a mencionar este nombre. Versículo 24 dice,
Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Ahora, algo importante, recordemos que esta carta a los hebreos no es dirigida a una iglesia local, sino a diferentes iglesias de diferentes partes de aquella zona donde se encontraba Pablo en Mesopotamia, de Babilonia, llevando el mensaje del Evangelio. Porque postdata, perdón, yo dije Pablo, pero no sabemos, pero perdón, no sabemos quién fue el autor o el que escribió esta carta a los hebreos. No se sabe quién es el autor, es desconocido. Algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es fulano, pero no hay a ciencia cierta, no se sabe quién fue el autor. Algunos, y tiene mucha pinta, ¿verdad? Como que haya sido Pablo, pero no podemos decir abiertamente fue él porque no se sabe quién fue. En fin, el autor dice, versículo 24, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Y un último texto que vamos a ver está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Y en esta carta, mis hermanos, vamos a ver que Pedro menciona a ambos, menciona al anciano y al pastor, incluso menciona la función de cada uno. Vean lo que dice. Primera de Pedro 5, del 1 al 4 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y dice Pedro, yo anciano también con ellos, reconociéndose Pedro un anciano. Vean qué interesante. Y dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y luego dice la indicación a los ancianos, versículo 2 hasta el 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, ojo, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que estaban a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y ojo, vean cómo había autoridad sobre los miembros de una iglesia, pero dice que no se abuse con esa autoridad, sino ser ejemplos de la grey, cosa que hoy se ve en muchas iglesias, ese abuso de autoridad. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe, ok, ¿de qué? Aquí ya se menciona otra vez a lo que voy a decir. Ojo, se menciona al anciano, se menciona otra vez al anciano y anciano pastores, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe, ¿quién es el príncipe de los pastores? Cristo Jesús. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mis hermanos, aquí está Pedro mencionando tanto a los ancianos como a los pastores. Ahora, la primera indicación clara, ¿verdad?, de una diferencia que hubo entre ancianos y obispos, es decir, que tuvieron, por así decirlo, un encontronazo, y hubo miche, hubo pleito entre los ancianos y obispos en cuanto a su autoridad y su función, es que unos, ojo, unos querían ser más que otros, y los otros, por así decirlo, los otros a lo mejor decían que eran más por ser los ancianos. Pero dice que una de las indicaciones se encuentra, por ejemplo, una de estas indicaciones se encuentra en las cartas de Ignacio, que era obispo de Antioquía, este hombre, Ignacio, quien escribió alrededor del 115 después de Cristo. Por ejemplo, si ustedes buscan estos escritos de Ignacio, ustedes los pueden encontrar por internet. Este hombre, por ejemplo, Ignacio, escribió en algunas cartas, él escribe y habló porque en algunas iglesias a las que él, obviamente, le escribió, había problemas entre el obispo y el anciano, o sea, tenían broncas entre el obispo y el anciano, es decir, había diferencias. Entonces, Ignacio les escribe. Otro hombre que también escribió cartas y dejó documentos fue Policarpo. En los escritos de Policarpo, él exhortó a los creyentes, o sea, a los cristianos, a que obedezcan y que fueran leales al obispo local. Estaba sucediendo como sucede hoy en día, mis hermanos. Imagínense que los miembros de cada iglesia local alrededor, por dar un ejemplo, alrededor del país o de las provincias vengan y digan, bueno, es que mi autoridad, es un ejemplo, ¿verdad? Por aquello. Mi autoridad es Luis Luker. Pero yo le diría, mi hermano, ¿qué pasa con tu iglesia local? Con tu congregación donde tú estás. Por tal motivo, con este ejemplo,
Policarpo le escribió precisamente porque habían varias iglesias locales y le escribió que los creyentes debían de someterse y sujetarse a la autoridad del obispo local. ¿Por qué, Luker? Porque estaban habiendo problemas en algunas iglesias, donde los miembros no se sujetaban a la autoridad del obispo local. Por eso, Policarpo escribe en sus cartas. En fin, mis hermanos, hasta aquí, hasta aquí es que vemos al obispo y vemos al anciano, pero también ya vimos al pastor. Ahora, fíjense bien, con el paso del tiempo, ya en el siglo segundo, ya ahorita dejamos ya el siglo primero, estamos ahora hablando sobre el siglo segundo de la organización del gobierno de la iglesia. Ahora, en el siglo segundo, por varias circunstancias que atravesaba la iglesia, surgió, repito esto, por, por varias circunstancias que la iglesia estaba atravesando, surgió un nuevo cargo de líder en las iglesias de la ciudad. Esto, mis hermanos, para que ustedes lo sepan, esto ya no aparece en la Biblia, pero sí aparece en los escritos de la historia de la iglesia. ¿Cuál fue este nuevo cargo? Este nuevo cargo, mis hermanos, se le llamó el obispo monárquico. Este nuevo cargo se llamó el obispo monárquico. Así se le llamó, el obispo monárquico. Esta, mis hermanos, es la organización de la iglesia. Acuérdense, ancianos, obispos y pastores. Pero ahora surge uno nuevo llamado obispo monárquico. Ahora, se dice que el crecimiento de la iglesia traía necesidad en cuanto a la administración de la iglesia, centralizar, por así decirlo, centralizar la autoridad de la iglesia. Es decir, habían muchas iglesias locales en la ciudad. Por ejemplo, en Roma había muchas iglesias locales en la ciudad y cada una de estas iglesias tenía un obispo local, o sea, una autoridad como un líder, como el día de hoy nosotros tenemos pastores en cada iglesia local. Pero precisamente el crecimiento de esta iglesia en esa, una corrección aquí, el crecimiento de esta iglesia en esa situación y por otras circunstancias se vio en la necesidad de centralizar un líder que todos los demás obispos estuvieran bajo el cargo de ese liderazgo. Por eso, mis hermanos, se le llamó para diferenciarlo como obispo monárquico. Entonces, para que hubiera esa diferencia y lo reconocieran los demás obispos, tenía que haber uno que era diferenciarlo como el obispo monárquico. Ahora, era necesaria, mis hermanos, la disciplina y que las enseñanzas, ojo, ¿por qué aparece este obispo monárquico? Porque era necesaria la disciplina y que las enseñanzas estuvieran bien controladas y que no estuvieran enseñando algo diferente. Volvemos a lo mismo. Por ejemplo, con respecto a esto, yo voy a mencionar, por ejemplo, hay iglesias que tienen otras iglesias. No sé si me doy a entender. Hay iglesias que tienen, que ya en su crecimiento han podido sacar de sí otros pastores y lo que hacen es hacer una nueva iglesia para irse distribuyendo, por así decirlo. Hay iglesias que tienen otras iglesias que son de la misma, pero en otros sectores. Y por lo tanto, hay una responsabilidad de parte del pastor general y de los líderes de esas iglesias, suponiendo, ¿verdad? Supongamos que nosotros somos Comunidad Cristiana Gosén, voy a ponerlo en el supuesto, que nosotros como iglesia, Comunidad Cristiana Gosén, que esas otras iglesias, si nosotros tuviéramos otras iglesias, ¿verdad? Seamos muy grandes y tendremos que establecer otras iglesias, suponiendo que esas otras iglesias enseñen lo mismo, que tengan la misma disciplina y que nos enseñe alguna cosa diferente de lo que se enseña o lo que nosotros por lo menos enseñamos en Comunidad Cristiana Gosén. Bueno, no sé, espero haberme dado a entender. Bueno, ahí nace o ahí está esa necesidad. Y bueno, en aquel tiempo, la iglesia, recordemos, como apenas estaba surgiendo, ellos pensaron, se pusieron a pensar y dijeron, bueno,
Pues vamos a poner un obispo que se llame monárquico, así, a alguien para poder supervisar todo eso. Ahora viene una pregunta, usted, si usted alguien tiene el gusto y está apuntando, esto puede ponerlo como pregunta. ¿Cuáles fueron las características del por qué se tuvo que levantar un obispo monárquico? Ya lo repito. ¿Cuáles fueron las características del por qué se tuvo que levantar un obispo monárquico? Vean, mis hermanos, el aumento de la persecución hizo necesario que la iglesia tuviera líderes que pudieran actuar y hablar por la iglesia y por sus miembros. También, por ejemplo, la aparición de herejías en la iglesia requería de la presencia de líderes con autoridad para definir y sostener la doctrina de la iglesia. Además, tomar la palabra, por ejemplo, que estos líderes tomaran la palabra en las disputas doctrinales. Es decir, lo que quiero decir con todo esto es que no cualquiera podía hacerlo. Tenía que haber alguien con un cargo importante, es decir, si existiera una diferencia doctrinal, pues esta persona encargada fuera que con el conocimiento de la escritura se enfrentara a este tipo de situaciones que más adelante se van a dar cuenta cuando nosotros lleguemos a los famosos concilios. Ahí vamos a ver eso. Y pregunto, ¿y quiénes estaban en los concilios? Pues no era cualquier tipo de persona, mis hermanos, no era cualquier tipo o un miembro de la iglesia común y corriente, eran líderes los que estaban en los concilios. No cualquiera llegaba a dar debates ahí nada más porque que se la tira viendo todo el día películas. No, no era gente así. Ahora, esto a mí me hace pensar porque ahora nosotros estamos viendo, el estudio es, estamos viendo el siglo segundo. Pregunto, ¿cuántos apóstoles habían en el siglo segundo? De los apóstoles, ¿cuántos habían? Ya no había ni uno, mis hermanos, no había ninguno. Entonces, ¿quién era la autoridad en el primer siglo mientras ellos vivieron? ¿Quién era la autoridad de la iglesia? Claro, aparte de la principal autoridad, la tenemos en las escrituras, ¿verdad? Aparte de esa. Pero, ¿quién era la autoridad que Jesús había delegado en aquel momento? A los apóstoles. Al morir, mis hermanos, los apóstoles, ellos hicieron discípulos, pero los discípulos, de alguna manera, al ver todo aquello enorme que estaba creciendo, o sea, la iglesia, pues se vieron en la necesidad de hacer esto. O sea, los famosos padres de la iglesia, que es lo que estamos viendo ahorita. Ellos, mis hermanos, fueron los que empezaron a organizar. Ellos se vieron en la necesidad de organizarse porque habían muchas iglesias, tenían que organizarse, pero para que no se enseñaran diferentes cosas y que hubiera alguien que estuviera en supervisión de ellos, entonces llamaron a este obispo llamado el obispo monárquico. Ahora, el obispo monárquico, mis hermanos, es importante entender que era alguien con autoridad sobre las iglesias y sobre los obispos locales de una ciudad, sobre todo las grandes como la de Roma. Ahora, pregunto, ¿cómo era el obispo monárquico? Porque alguien podría preguntarlo si fuera el caso. Un momento. Okay. ¿Cómo era el obispo monárquico? Bueno, el obispo monárquico, mis hermanos, al que se le daba esta función de organización era a él, ¿verdad? El obispo monárquico, mis hermanos, no era un dictador. Quiero que entiendan eso. No era un dictador. Este hombre estaba en constante contacto con los obispos, ancianos y diáconos de la iglesia de la ciudad. También, mis hermanos, es importante anotar esto. Ojo con esto. Los principios para esta organización en estos primeros años eran correctos. Repito esto. Esta nueva función de obispo monarca, no, perdón, aquí me corrí. Se me fue. Entonces dije que él estaba en constante contacto con los obispos, ancianos y diáconos de la ciudad, y también es importante recordar esto, los principios para esta organización en estos primeros años eran correctos. ¿Por qué, Luque? Porque esta nueva función del obispo monárquico se creó con fines
de proteger y de administrar correctamente a la iglesia de Cristo. No había otro propósito, mis hermanos. No había un propósito de poder, no había propósito de abusar de la autoridad, ni de sacar plata, ni nada de eso. Hagamos de cuenta, para que ustedes lo tengan, hagamos de cuenta que el obispo monárquico, aunque se le daba en cierta manera una responsabilidad mayor, porque estaba en supervisión de todos los demás obispos locales, no quiere decir que él era el dueño o que él se creía el mandamás, que esto es mío. No, 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 no. No era eso. Como dije, era su función, era cuidarla. Entonces, era de cuidarla. No era porque él no podía creerse el más. Entonces, no era igual a los demás obispos, pero sin embargo, la responsabilidad primordial de este hombre era proteger y administrar correctamente la iglesia de Cristo, era cuidarla. Por ejemplo, si la iglesia estaba creciendo, había que cuidar de aquello que estaba creciendo, es decir, de las personas. Es lo mismo hoy en día, mis hermanos. Las iglesias que, por ejemplo, ya se han desarrollado y hecho hijas, por así decirlo, tienen la responsabilidad de cuidar lo que está creciendo, lo que Dios está haciendo. Es un ejemplo. Si usted tiene una congregación, usted va y se congrega y resulta que usted está en la congregación, por así decirlo, la congregación madre, porque a usted le queda fácil, porque usted es de esta provincia, pero resulta que esa iglesia pudo construir o levantar otras iglesias en otras provincias. Entonces, esta iglesia local, digámoslo así, la madre, ella, el pastor, su liderazgo tiene que estar en supervisión de aquellos que están en otras provincias, de los líderes o los pastores que están en otras provincias. ¿De qué? De cuidarla, de que no se esté enseñando algo que sea incorrecto, de que el pastor esté dirigiendo y administrando correctamente la iglesia como debe de ser. ¿Para cuidar de qué? Pues esa es la cuidar qué, que esa es la responsabilidad que Dios nos da a todos. Yo no tengo una iglesia, yo no soy pastor, pero yo sí soy pastor de mi casa, de mi esposa y de mi hija. Esa es mi iglesia local. Aquí en mi casa es mi esposa y mi hija. Entonces yo tengo que cuidar de ellas, tengo que velar por ellas, tengo que cuidarlas, hacer que ellas crezcan. Pero observen algo. Bueno, y si usted no es pastor, obviamente, y si usted tiene familia, pues su responsabilidad es tu familia. Y si usted es pastor, pues aquí ya usted está escuchando lo que se está enseñando acá. Pero observen, no fue lo único después, no fue lo único, porque después del obispo monárquico, mis hermanos, vino otra función de otro obispo que aparece en las escrituras de la historia, que se le llamó el obispo metropolitano. Tranquilos, ¿verdad? Tranquilos. Lo van a ir entendiendo poco a poco el por qué se le dice obispo y por qué se le dice esto y por qué se le dice también el papa y por qué aquí, por ese tipo de cosas. Lo vamos a ir entendiendo conforme vayamos avanzando en este estudio. Entonces, se le llamó obispo metropolitano. No se imaginen que es el obispo del Parque Metropolitano de la Sabana, aquí en Costa Rica. No, no es eso. No es eso. Con el tiempo, mis hermanos, el obispo de la ciudad, pongan atención, espero para ver si esto lo puedo explicar bien. Con el tiempo, el obispo de una ciudad capital de una provincia romana vino a ser considerado por el mismo crecimiento de la iglesia como cabeza de toda la iglesia en esa provincia. Y se le llamó a este personaje el obispo. Al obispo, perdón, se le llamó obispo metropolitano. Esta palabra metropolitano, mis hermanos, para que ustedes la comprendan, significa ciudad madre. Eso es lo que significa metropolitano. Luker, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, que él era el obispo de una ciudad madre, de toda una provincia. Este cargo del obispo metropolitano va más allá del obispo monárquico. Ojo, el obispo monárquico era de una ciudad, pero el obispo metropolitano tenía autoridad sobre toda una provincia. No es lo mismo una provincia que una ciudad. No es lo mismo aquí donde yo vivo, por ejemplo, aquí es Guadalupe, que Guadalupe pertenece a la provincia de San José.
Entonces, hagan de cuenta algo por el estilo. Uno era el obispo del cantón de Guadalupe, pero había otro que era el obispo de toda la provincia. Entonces, estaba, por poner, darles la idea, San José es la provincia, es la provincia o es la capital de Costa Rica, San José. Entonces, había un obispo que era el obispo metropolitano, que era el líder general de toda la provincia de San José. Él tenía que supervisar todo San José. Eso es un ejemplo que estoy dando. Pero el obispo monárquico es, por ejemplo, el que se encarga de la región o del cantón o de la ciudad de Guadalupe. Por ejemplo, en Desamparados, que Desamparados pertenece a la provincia de San José, había otro, estoy dando solo ejemplo, había otro obispo monárquico que era el líder de esa área de Desamparados. Había otro que era el líder en el área de, por así decirlo, bueno, otro cantón, porque ahorita uno como que se embota, pero así es. Entonces, ¿qué hacía el obispo metropolitano? Era el líder de toda la provincia. Entonces, mis hermanos, espero haberme dado a entender, así era la organización en este caso. Es decir, el obispo de la ciudad en supervisión de los obispos locales, pero luego el obispo de la provincia en supervisión de todas las iglesias de la zona. Espero haberme dado a entender. Ahora, hay que conocer que en este tiempo, mis hermanos, habían 5 ciudades, hablando de aquel tiempo, ¿verdad? Habían 5 ciudades madres dentro del imperio, donde había un obispo metropolitano. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿cuántos obispos metropolitanos había? Si habían 5 ciudades madres, ¿cuántos obispos metropolitanos habían? 5. 5. ¿Cuáles son? Si me preguntan, ¿cuáles son estas ciudades madres consideradas donde había un obispo metropolitano? Número 1, Roma. Número 2, Constantinopla, que es de Constantino. Número 3, Alejandría. Número 4, Antioquía. Antes de continuar. Y después, mis hermanos, aquí, por ejemplo, aquí es donde entra uno nuevo, porque recordemos que la iglesia de Palestina, recordemos, ya lo vimos en la historia para que ustedes puedan ver las otras lecciones, para que entiendan esto, recordemos que la iglesia de Palestina ya había decaído, pero con el tiempo volvió otra vez a surgir, pero ya no era tan fuerte. Pero sin embargo, esta era otra consideración madre. ¿Cuál era la quinta? Jerusalén. Jerusalén. Se las repito cuáles eran estas 5. Eran Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Mis hermanos, estas son las 5 ciudades madres donde había un obispo metropolitano. Ahora, aquí tenemos que pensar algo, porque podemos creer y decir, bueno, Luker, ¿por qué hoy en día no es lo mismo como en aquella época? Mis hermanos, pues no, es imposible hacerlo en la organización, es imposible. Es decir, recordemos, en aquel tiempo era una iglesia que iniciaba, no había apodos, no había apellidos. Es decir, no había o no existía, por ejemplo, el metodista, el anglicano, el ortodoxo, el católico, el protestante, el pentecostal, el bautista, el cuáquer, el amish. No había esas divisiones en aquel tiempo. Todos eran cristianos y se les llamaba cristianos. Era una iglesia única. Por eso la organización era buena y era correcta. De esta manera, mis hermanos, podía haber un control en cuanto a las iglesias locales, es decir, de poder cuidarlas de las herejías que habían surgido, cuidar a la iglesia de las persecuciones, los líderes enfrentar por la iglesia este tipo de situaciones o conflictos que se estaban dando o que se daban. Entonces, era necesario la organización. Así que era bueno lo que se estaba haciendo, la iglesia que se estaba haciendo en la iglesia era lo correcto. Eso era lo que se tenía que hacer.
Ahorita, por ejemplo, ahorita vemos, por ejemplo, a los bautistas, un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Los bautistas, ellos tienen su organización. Los metodistas también tienen su organización. Hay algunos que tienen también su organización, otros más tienen su organización. Ahora, voy a poner este ejemplo nosotros como comunidad cristiana Gosén. Por ejemplo, por eso debemos de tener también nuestra organización. ¿Para qué, Luque? Para cuidar lo que Dios haga a través de lo que es comunidad cristiana Gosén. Pero nosotros, como comunidad cristiana Gosén, yo no puedo o nosotros no podemos interferir con alguno que no sea de comunidad cristiana Gosén. Es imposible. No se puede hacer. Nos van a decir a nosotros, suponiendo que yo voy como comunidad cristiana Gosén a decir, usted, mira, usted tiene que hacer estas cosas de esta forma. Ustedes me van a decir a mí o a nuestros pastores nos van a decir, ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes se creen que son ustedes? Entonces, mis hermanos, no se trabaja porque es difícil de trabajar, pero aunque sea difícil y aunque nosotros no podamos interferir en ese sentido de la organización de cada congregación, lo que sí debe de haber y tiene que haber es relación, que es diferente. O sea, respeto, que debe de haberlo. Tiene que haber un respeto. El cómo usted maneje su congregación y la tenga su congregación en la organización, no es asunto mío. Debe haber respeto. O sea, tiene que haber una relación entre nosotros, pero yo no le voy a decir a usted cómo hacerlo. Debe haber respeto y debe haberlo. Ahora, debe haber, como dije, debe haber relación, respeto y compañerismo. Pregunto, ¿por qué compañerismo y respeto? Pues porque cada uno, mis hermanos, tiene una forma diferente y nosotros no podemos imponer a que hagan las cosas como nosotros las hacemos. Eso estaría mal. Estaría mal. Aquí lo importante es que tanto aquel como nosotros enseñemos la palabra de Dios como debemos de enseñarla. Así como estamos enseñando esta historia de la iglesia, así deben de hacerlo igual. Ahora, por ejemplo, hablando otra vez de esto que estábamos viendo, estos últimos cargos, tanto el obispo monárquico como el obispo metropolitano, vinieron a ser posteriormente, más tarde, un gran problema para la iglesia. Aunque sus fines, mis hermanos, al principio eran correctos y eran buenos. Estos dos cargos, con el tiempo, como dije, por la autoridad que ellos llegaron a tener, fueron cargos mal utilizados, mal usados. ¿Y qué pasó? Que se llegaron a convertir más bien en funciones como si fueran cargos del Imperio Romano. Es como si encontráramos políticos metidos como pastores y organizando y queriendo mover sus influencias dentro de la iglesia, que en muchas iglesias pasa, dicho sea de paso. Y pues nada tiene que ver la política con el cristianismo. Hago una pregunta por aquello, ¿verdad? ¿Se puede convertir un político a Cristo? Sí, sí. ¿Puede Dios tocar a los políticos y que el evangelio llegue al corazón de ellos? Sí, mis hermanos, sí. Pero es muy diferente él como político dedicado a su función y el que es un siervo de Dios a lo suyo. Así es sencillo. Cada uno por su lado. Por eso, mis hermanos, es increíble ver pastores, y se lo digo porque yo o tuve la experiencia con un pastor hace muchos años. Es increíble ver pastores que quieren y otros que quieren dejarlo todo y otros que quieren dejar sus cargos pastorales para dedicarse a la política porque quieren ser diputados, porque quieren aquí meterse en ese tipo de rollos. Aquí es donde, con ese tipo de pastores, y si ustedes se ha topado con un tipo de pastor así, aquí surge la duda. Y uno preguntaría, ¿de verdad te puso Dios como pastor o te pusiste a ti mismo? Porque cuando Dios llama a mis hermanos, hay que serle fiel a Dios, porque Dios nos va a pedir cuentas de lo que Él nos ha dado y de eso que nos da. Así es esto, mis hermanos. O mejor, simple y sencillo, ni se metan y dedíquese a lo que usted se tenga que dedicar. Si usted quiere ser político y meterse, dedíquese a eso. Obviamente, si usted es cristiano, congréguese y todo, pero política y por otro lado, otra cosa.
Dedíquese a lo que vaya a hacer. Por ejemplo, Charles Spurgeon, él dijo una vez, dijo esto, así, palabras más, palabras menos, dice, si no vas a tomar en serio tu función como pastor, mejor dedícate a vender pan. Ahí están las panaderías, puedes hacer mucho pan y ofrecerlo. Eso decía Charles Spurgeon. Así de sencillo. Vamos a la quinta función que encontramos, para continuar, para no atrasarme. Vamos a la quinta función que encontramos de organización. Y estas son las 5 funciones de organización que encontramos en la iglesia hasta los primeros 3 siglos. En la quinta función están o son los diáconos. En la quinta están los diáconos. Los diáconos. Un momentito. Los diáconos. Vamos a bajar aquí, que se me pasó la página. Los diáconos. Los diáconos, mis hermanos, se dice que pudieron haber surgido por la necesidad que sentían los ancianos. Es decir, los obispos, los pastores, pueden poner los 3 como ustedes quieran, que surgió de que los ancianos tenían esa necesidad de ser ayudados en la administración de asuntos de la iglesia. Y ojo, ojo, qué bueno que Dios levanta diáconos, la verdad es que sí. Primero, otra vez, diáconos y después vienen otras funciones. Repito, primero diáconos y después vienen otras funciones. Porque imaginémonos cómo le estaría haciendo un ejemplo aquí. Es un supuesto, ¿verdad? Nosotros damos estas clases también en presencial, siempre y cuando hayan personas que quieran, obviamente lo soliciten y puedan venir a las clases, ¿verdad? Presencial. Pero ojo, voy a poner este ejemplo. Supongamos que yo estoy aquí enseñándoles y que me tengo que estar levantando porque por allá tengo que mover una mesa, ay, tengo que correr esto, necesito poner para grabar y necesito tomar lista de los alumnos que van a venir y tomando lista. Pues para mí sería algo imposible. Por la necesidad surgen cargos, surgen esas necesidades. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 6, ahí es donde surgen los primeros diáconos, aunque, ojo, no reciben este nombre, pero fueron los primeros. Por ejemplo, en Hechos 6, recordemos, otra vez, en Hechos 6, recordemos que hubieron problemas y escogieron a 7 varones para que sirvieran a las mesas. Vamos a verlo de nuevo. Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 4 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los 12, ¿quiénes eran los 12? Los 12 apóstoles, dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué quiere decir con esto? Que para los apóstoles llegó un momento en sus vidas que se les abrumó el asunto, porque nunca se imaginaron que aquello que iba a crecer de una forma tan tremenda, que era la iglesia, y de cómo creció y que ellos ya no podían atenderlo todo. Y los apóstoles estaban descuidando la palabra y la oración por atender al fondo de ayuda a las viudas y a los huérfanos. Entonces los 12 apóstoles, ¿qué hicieron? Ellos dijeron, no, hombres, no es justo, ya hay discípulos, ya hay hombres preparados y hay gente que se le ha enseñado bien. De esta misma manera, mis hermanos, también ustedes y yo, como por ejemplo, en nuestra congregación se ocupan servidores y me imagino que en la suya también, en donde usted esté. Así que si usted, por ejemplo, usted que está viendo esto, usted aprende, pues no se quede nada más engordando el ministerio del engordamiento, solo engordar, engordar, engordar y engordar. Mis hermanos, hay que servir para que ustedes y yo nos mantengamos sanos y saludables, porque el engordamiento trae diabetes espiritual y después le van a tener a usted o a cualquiera de nosotros, le van a tener que amputar un ojo, una mano espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces, hay que servir.
Y aquí vemos que había esta necesidad. ¿Y qué hicieron los 12 apóstoles? Ellos convocaron a todos los discípulos y ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y ojo, dieron las características, ojo, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, que nos ayuden para nosotros seguir con nuestra función. Estaban pensando los apóstoles. Esto es lo mismo, mis hermanos, hoy con algún pastor. El pastor no lo puede hacer todo, toda la vida. Hay pastores que se creen todólogos porque no quieren aflojar por miedo, por celos, porque sienten que andan como con cacería de brujas y de fantasmas, que no quieren dejar a la gente surgir porque creen que la iglesia les pertenece a los pastores. No, no, déjeme decirle, la iglesia le pertenece a Jesucristo y las ovejas le pertenecen al príncipe de los pastores. Usted solo es un administrador. Usted no puede decirle a una persona que no puede hacer tal cosa porque el que pone y quita es el Señor. Y hay pastores que quieren hacerlo todo por miedo a que, uy, no, es que este sabe más que yo y que luego me quita la iglesia. Como no es tuya, ni las ovejas. Pero bueno, el pastor no lo puede hacer todo toda la vida. Y así, mis hermanos, así se comienza generalmente. Por ejemplo, se comienza a veces se comienza de cero, a veces con 5, 10 o 20 personas, tal vez con una guitarrita ahí tocando y un parlantito pequeñito o un radiecito. Por ejemplo, nosotros, mi esposa y yo, aquí hablando de esto, mi esposa y yo estamos apoyando a nuestra congregación, que somos Comunidad Cristiana José. Bueno, su servidor aquí, el que les está hablando, yo estoy con el tema de la escuela bíblica, estoy con los estudios de los jueves, ayudando a nuestro pastor también. Mi esposa apoyándonos con la estructuración también de la escuela dominical, con la formación incluso para maestros, para los niños. Pero mis hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto? Así es como se comienzan las iglesias. Posteriormente, voy a poner esto no está dentro del guión, pero nosotros necesitamos gente en nuestra congregación que vengan y se congreguen, que no vengan de otra iglesia, quédense en su congregación. La gente que no tenga, venga a nuestra iglesia, necesitamos gente. Yo necesito, junto con nuestros pastores, necesitamos gente porque yo espero en algún momento poder tener maestros que den esta escuela, otros que den escuela, otros que estén enseñando, otros que estén dando cursos, otros que estén evangelizando. Necesitamos gente. Necesitamos gente. Alguien me preguntó un día, Luker, ¿por qué todavía no he empezado con Escatología 2? ¿Por qué todavía no he empezado con Homilética 2? Porque solo estoy yo, o sea, solo estamos el pastor y yo, y él tiene sus funciones y yo tengo delegados otras funciones. Necesitamos gente para formarlos también como discípulos primero del Señor, para que ellos también puedan ir a formar. Así que si usted no tiene donde congregarse y es de aquí cerca de Guadalupe, ¿verdad? En San José, Costa Rica, ¿verdad? De cerquita, si no tiene congregación y desea, puede hacerlo con nosotros. Y si desea ser formado y discipulado y llevar esta escuela y también hacer esto que hacemos todos nosotros o predicar o lo que sea, pues venga, necesitamos ayuda. Eso es un anuncio extra. Pero mis hermanos, así es como comienzan las iglesias y cuesta muchísimo, muchísimo. Y tal vez ustedes no se lo imaginan. Y aparte de esto, mis hermanos, nunca vamos a quedar bien, porque siempre va a haber gente que hable mal de ustedes y digan cosas malas de mí. Siempre va a haber gente así. Lo bueno es que no lo hacemos para la gente, lo hacemos para el Señor. Claro, el beneficio que hacemos para el Señor es para la gente. Así es esto, mis hermanos, así se van formando discípulos que se hagan cargo, porque los pastores y el liderazgo no puede hacerlo todo solo, no se puede. A veces la gente, mis hermanos, voy a poner este ejemplo, a veces las personas llegan acostumbradas, por ejemplo, de la Iglesia Católica o de las evangélicas, que el que lo hace todo, ¿quién es? Es el Padre, por ejemplo, en la iglesia, que es el Padre que lo hace todo. El Padre hace todo. ¿Y la iglesia en qué participa? En nada.
Nada más en leer un poquito la lectura, el monaguillo le ayuda ahí a echar el humo y acercarle las cosas, pero hasta ahí. Dígame, ¿en qué más participa la iglesia? Nadie más. Y bueno, a veces el coro, a veces. Pero hasta ahí, mis hermanos, no dejan que nadie se meta. Y si, por ejemplo, alguien quiere meterse más, tiene que ir a estudiar por 12 años para poder hacerse un sacerdote. Pero en fin, ahí están los diáconos. Los primeros que no tienen ese nombre, pero después, ojo, en primera de Timoteo ya lo hemos visto de los obispos, ahí el mismo Pablo se da la tarea y recuerden que estas son cartas pastorales y tienen el propósito de dirigir y ayudar a la función pastoral en la organización correcta de la iglesia. Y entonces Pablo aquí en primera de Timoteo capítulo 3 del 8 al 13 él menciona los requisitos de los diáconos. Ya dijimos, ojo, ya dijimos que los diáconos eran ayudantes en la administración de la iglesia, servidores que ayudan en la administración de la iglesia. Pero también los diáconos, mis hermanos, o sea, los servidores, deben de tener, lógico, requisitos igual que el obispo. No puede haber cualquier servidor. También cuando se hace la función de un pastorado, esto es exactamente lo mismo. Esto nos ayuda, mis hermanos, porque a la hora de formar servidores, sabemos cómo deben de ser los servidores. Es decir, no se va a poner a cualquier servidor. Imagínense poner en la puerta, un ejemplo, poner en la puerta a un servidor con la cara así, como de perro regañado, que pasa la gente y no saluda, no sonríe. Imaginen a una persona toda seca y fría. Buenos días. No, mis hermanos. Entonces, fíjense en lo que dice, versículo 8 de primera de Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben ser, en primer lugar, ¿cómo deben de ser los diáconos? Dice, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe, o sea, que es el evangelio, con limpia conciencia, y estos también, los diáconos, sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y luego, mis hermanos, habla de las mujeres, porque las mujeres también podían ser diaconisas, como les llaman. Dice versículo 11 al 13. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Oh. Los diáconos, versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Perdón, versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí, pongan atención, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está el orden, mis hermanos. Es decir, es cierto que hay características para los obispos, requisitos para ellos, pero también para los diáconos, que eran servidores, que ayudaban a la administración en la iglesia, en la función que se iba requiriendo en la iglesia. Así, mis hermanos, las iglesias, a lo mejor en la Biblia, por ejemplo, nosotros no vemos la organización, por ejemplo, que nosotros tenemos en Comunidad Cristiana Gosén, no la vemos en la Biblia, es un ejemplo. Yo no estoy resaltando a mi congregación, yo nada más la estoy poniendo como un ejemplo de esa organización. Porque repito, cada iglesia puede tener una organización diferente, pero nosotros, por ejemplo, en el camino hemos venido aprendiendo puntos que nosotros debemos de aplicar. Por ejemplo, en hacer esta escuela que se llama Escuela Bíblica Berea y organizar la escuela dominical, entre otras, mis hermanos, esto no aparece en la Biblia, no aparece en la Biblia. Esto fue algo que Dios nos guió para hacerlo de esta manera. Ahora, viene la pregunta, ¿está mal hacerlo? ¿Está mal hacerlo? No viene en la Biblia, pero ¿está mal hacerlo? No, mis hermanos, no está mal, porque realmente estamos cumpliendo con la función de Dios ya ya se de instruir a cada uno en su nivel en la palabra de Dios y de preparar, por ejemplo, las cosas para los niños, para que sean instruidos conforme a su nivel, a su edad, y de esta manera que los niños, por ejemplo,
o en la escuela dominical, que no distraigan a los oyentes, que no los distraigan. Imagínense, hay congregaciones donde juntan a los niños y la gente andan así como, venga para acá, andan detrás de los niños y no ponen atención. Entonces, imagínense, ¿cómo poder instruirlos? Bueno, mis hermanos, ahí nosotros hemos venido viendo el orden para poder hacerlo. Y ya con el tiempo, como dije, se va organizando, es cosa de organizar. Pero en cada una de estas cosas de organizarse, se ocupan diáconos, se ocupan servidores para los sugieres, también, así es como, y eso, por ejemplo, ese de organizar para ellos, para el liderazgo, diáconos, etcétera, todo eso, no está en la Biblia. En la Biblia vemos, por ejemplo, para dar ese ejemplo, nosotros vemos en el Antiguo Testamento a los que estaban como guardadores del templo. Guardaban el templo cuando la gente venía para ofrecer sus sacrificios, pero bueno, algunos, como dije, les llaman diáconos. Nosotros, por ejemplo, aquí en Costa Rica les llamamos, puede ser ujieres o servidores, pero en fin, es organización. ¿Por qué, Luker? Porque si una iglesia, por ejemplo, si usted tiene una iglesia y va creciendo, pues estos servidores ayudan para crear un orden en la iglesia y hacer las cosas lo más ordenado, lo más rápido posible en una congregación. Por ejemplo, yo he ido a iglesias donde usted llega y no saben a usted a dónde ponerlo. Es un desastre. No saben ni siquiera a dónde sentarlo a usted. Y nosotros, mis hermanos, nosotros como iglesia, estoy hablando en general, nosotros como iglesia, si usted y yo tenemos algún invitado, nosotros debemos de servirlo y atenderlo. Así es como debe de ser. Por ejemplo, como con la gente nueva, es un ejemplo. Cuando alguien venga a nuestra congregación o a su congregación por primera vez, pues acérquese. Ahí está la oportunidad de que usted vaya, se acerque, lo saluden, hable con ellos y todo eso. A veces en una iglesia grande, a veces en iglesias muy grandes se pierden este tipo de oportunidades, que ustedes los saluden o que ustedes hablen con ellos y todo ese tipo de cosas. Se pierde muchas veces ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, les voy a contar esta anécdota. Yo también fui un servidor, para un momento, ajá, para ver aquí. Por ejemplo, yo fui y sigo siendo servidor, mis hermanos, yo fui y sigo siendo un servidor ahorita en mi congregación local, ¿verdad? Y como servidor, por ejemplo, yo vi que muchos hermanos no hacían esta función. Uno se les acerca, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Mucho gusto, ese tipo de cosas. Yo veía que muchos no lo hacían, no hacían esta función. Por ejemplo, yo en mi antigua congregación, yo recuerdo cuando venía gente y llevaban sus carros al parqueo, porque yo estaba en el parqueo, yo cuidaba en el parqueo, yo abordaba a las personas y yo hablaba con ellos. Y yo les decía a ellos, bienvenidos mis hermanos, buenos días, ¿cómo están? Con una sonrisa. Entonces era algo diferente para ellos porque nadie lo hacía. Yo espero que estén muy bien, les decía, y yo los acomodaba. Y posteriormente a ellos mismos los animaba a regresar cuando ya se iban. Hermano, qué gusto verlo, espero verlo el domingo, adelante, etcétera, ¿verdad? Porque así debe de ser. Y bueno, mis hermanos, como dije, así debe de ser. No es solamente el servicio en la iglesia, sino el involucrarnos más allá. Pero claro, hay que estar preparados con la palabra de Dios. Y bueno, ahí están las 5 funciones de gobierno de organización que había en los primeros 3 siglos. Ahora, vamos al tema número 12. Tema número 12. Ya los voy a ir diciendo. Denme un momentito. Ya vamos al tema número 12. Aquí estamos terminando con, con el tema 11. Hemos visto bastante. Bastante. Y repito, vienen más lecciones, más clases, etcétera. Bueno, gracias a Dios, definitivamente. Vamos a ver. Tema número 12. Denme un momentito, mis hermanos, perdón.
Estoy aquí nada más acomodando. Uh-huh. Vamos con el tema 12. Vamos a ver. Ok. Tema 12. El tema 12, mis hermanos, ahora sí vamos a ver la generación después de los apóstoles. La generación después de los apóstoles, mis hermanos, del año 100 al año 200 después de Cristo. Del año 100 al año 200 después de Cristo. No vamos a ver a todos, pero vamos a ver a los más importantes y sobresalientes de esta época o de esta temporada. Pregunto, ¿quién fue el último apóstol? Fue el apóstol Juan. Recordemos algo, que después de la muerte de Juan el apóstol, se cerró el primer periodo de la propagación del evangelio de los apóstoles. Ahora, era el momento para que comenzaran los nuevos discípulos. A muchos, por ejemplo, les tocó los inicios de las primeras iglesias y urgía que los escritos de ellos aparecieran, porque pues, los apóstoles habían desarrollado ya enseñanzas, doctrinas del cristianismo destinadas a servir de base y guía a los movimientos futuros de la iglesia. Hasta estas alturas, mis hermanos, de lo que estamos hablando, el inicio del segundo siglo, todavía no había una Biblia, como nosotros, por ejemplo, tenemos así, o como así, ¿verdad? O sea, o las diferentes Biblias, o sea, hasta estas alturas del inicio del segundo siglo no habían Biblias, no había Biblia como las de nosotros o las que tenemos hoy. Circulaban escritos independientes, por ejemplo, cartas de Pablo, de Pedro, etcétera, etcétera. Pero mis hermanos, no se tenían compilados todos estos escritos juntos. Recordemos que los primeros escritos eran rollos, los hacían en rollos, en pergaminos y todo ese tipo de cosas que hacían. Ya que no había algo junto, todavía no existía, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Como la Biblia, como tal. Así que aquellos discípulos que venían detrás de los apóstoles, era necesario que esos escritos que ellos habían recibido de los apóstoles y que por ahí más adelante vamos a ver un escrito que se le conoce como la Didache o la Didaje, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es eso, Luker? Que son las doctrinas de los apóstoles que escribieron sus discípulos y que tardó tiempo en que eso se publicara como de una forma conjunta también. Pero aquí, mis hermanos, aquí está la labor de estos discípulos en propagar las enseñanzas y las doctrinas de los apóstoles. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, otra vez, dice al principio, ya desde ahí nosotros oímos estas frases. En Hechos capítulo 2, versículo 42, en la parte A, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ah, ahí está la doctrina de los apóstoles. Y ustedes me podrían preguntar a mí, Luker, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? Mis hermanos, la respuesta, pues, enseñanzas de Jesús que ellos habían recibido del mismo Jesús. Ellos perseveraban en esas enseñanzas que Jesús les había dado. Pero ahora, mis hermanos, aquí en el siglo segundo, pues ya había escritos, no solamente verbales, ya había cosas escritas. Las cartas, por ejemplo, las cartas de algunos evangelios ya estaban circulando, todo este tipo de cosas. Ahora, ya hemos visto que durante el primer siglo, en el tiempo de los apóstoles, nosotros vemos la rapidez con la que el evangelio penetró en todas las partes del mundo. Por ejemplo, la fe y el evangelio habían crecido en una manera tan impresionante, es decir, que la iglesia, una vez, recordemos, en el capítulo 8, vino la persecución y fueron a evangelizar y salieron a evangelizar. Se les vino una corretiza encima y empezaron a evangelizar. Entonces, mis hermanos, la iglesia entendió que la responsabilidad que tenían como individuos de predicar el evangelio. Así de sencillo, lo entendieron. Ahora, fíjense, en aquel tiempo, eh,
nada impresionaba tanto. No, esto lo quiero ir lento para repetir esto. Oja, en aquel tiempo, nada impresionaba tanto al mundo como la vida moral, la santidad, la unión y la disciplina de los cristianos. Y lo voy a repetir. En aquel tiempo no había algo que impresionara tanto al mundo como la vida moral, la santidad, la unión y la disciplina de los cristianos. Mis hermanos, eso era lo que más impresionaba al mundo. No cuántos sabían el Evangelio o cuántos se sabían la Biblia. Hay gente que se sabe la Biblia de memoria y hasta saben en qué página y todo llegarle lo que están diciendo. Si tiene coma o tiene tilde. No, mis hermanos, no era si se sabían el Evangelio de memoria o la Biblia, sino la vida moral que estos hombres y mujeres del segundo siglo llevaban. O sea, la vida moral que llevaban los cristianos, otra vez, la santidad de cómo ellos se conducían, la unión que había entre ellos y la disciplina que había en sus vidas. Eso era increíble. Un historiador, por ejemplo, voy a decirles esto, un historiador llamado Gibbon, así como suena Gibbon, con G, y latina, W-O-N, este hombre, Gibbon o Gibbon, como ustedes quieran decirlo, él dijo, hablando del cristianismo, ojo lo que dijo, el impacto de la iglesia para él era la moral pura y sencilla que tenían los cristianos, su unión y su disciplina, cosas que hoy no son tan importantes de considerar, dijo este hombre. Mis hermanos, si les digo algo, esa es, y es verdad. Vivimos en un tiempo, mis hermanos, una época en el 2025, ¿verdad? Una época donde hay mucho cristianismo, pero no se considera la moral pura, no se considera la unión, la disciplina y la santidad. En muchos sectores del cristianismo ni siquiera existe eso. No saben ni qué es la moral, no saben ni qué es la santidad, ni la disciplina, ni hay unión. No lo saben. En muchos sectores del cristianismo hoy, siglo XXI, año 2025, 3 de febrero del 2025. Hoy eso no existe en muchas iglesias. Pero eso fue el impacto, mis hermanos, de la iglesia primitiva sobre el mundo. Hoy muchos ven el cristianismo y quieren hacerse cristianos porque lo que ven ellos piensan y dicen, no, hombres, si así es ser cristiano, yo sí quiero ser cristiano. Donde no hay esfuerzo, no hay estudio. Vean, mis hermanos, vean, una muestra, y lo digo con todo respeto, ahorita estamos hablando de la palabra de Dios, de la historia de la iglesia también, y de todo lo que enseñamos aquí, le enseñamos en la congregación. Cuando la gente ve títulos como los que yo pongo aquí, que pongo, bueno, estudio bíblico de tal, ¿cuántas vistas tengo? Solo 2, no sé quiénes son, pero solo 2. O posteriormente, 20. Pero pongámosle escándalo, pastor se encontró desnudo en la calle, pastor con otra mujer y cosas que causen sensación, la gente va para hablar y empezar a dar opiniones. Nadie quiere ser santo. Hoy muchos quieren ser cristianos porque ven a otros cristianos lights, frescos, simples, no oran, no son santos, no le. Nadie quiere venir a prepararse a estudiar la palabra de Dios. Si yo vengo y digo, vamos a hacer un estudio bíblico, a nadie le interesa. Pero pongámosle, dígale que vamos a ver, abramos para ir a ver Chosen. Ay, qué fácil echarse así, ¿verdad? Y ir a ver tele. Y, ay, qué lindo llorar. Pero nadie quiere aprender. Una vez le hice esto a varios, a un grupo de cristianos, y le hago, mira, a todos, escríbanme en una hoja 5 atributos de Dios y denme una explicación de esos 5 atributos. Nadie pudo. Pero todos saben hablar en lenguas. Todos brincan, se revuelcan y todos dicen, bueno, es que mi pastor enseñó y. Mis hermanos, es en serio.
Yo digo a veces los jueves, yo digo, compartan esta enseñanza, no para que me vean a mí, se los digo de una vez. Yo estoy aquí dando esta lección, pero lo importante no soy yo solo soy un vaso de barro. El importante es el Espíritu Santo, es el Señor Jesús. Usted tiene que estar impactado por lo que el Señor está haciendo en su vida, no por el bombeta que está detrás de la pantalla, no por mí. Yo solo soy un siervo y hoy estoy, mañana puedo no estar. Yo no soy la estrella en esto. Es el Espíritu Santo que me dio el privilegio de usarme. Yo no tengo nada de gracia o agradable para que el Señor me haya escogido a mí o te haya escogido a usted, tal vez. ¿Por qué no compartimos las cosas que son buenas, la doctrina correcta, la doctrina sana, buena, el Evangelio? Pero si fuera prosperidad, este video creo que tendría hasta 1 millón de seguidores. Cómo salir de las deudas, cómo hacerse millonario de la noche a la mañana, usando la escritura, cómo ser sano, cómo ser profeta. Pero como es sana doctrina, a nadie le importa. Por eso hoy muchos quieren ser cristianos, porque es fácil, es fácil. Y muchos dicen, yo sí quiero ser cristiano, si es así, la vara, sí, sí, sí. Ay, así de sencillo. ¿Y cuál es ese? ¿Y cuál es ese cristianismo, mis hermanos? Donde no hay compromiso, donde no hay una moral de dejar de vivir y dejar de hacer cosas que no agradan a Dios. Ahí es donde muchos están sumidos la gran cantidad de cristianos. Detrás de líderes porque los líderes son los que yo soy el amo, dueño y señor y todos así, inclinándose delante de ellos. El día que usted vea que algo así sucede aquí, le recomiendo huya. Ni siquiera escuche lo que nosotros estemos enseñando. Huya. Mis hermanos, esta es la generación que vamos a ver a partir de este momento, de lo que estamos hablando, de los cristianos del ¿cómo se llama? Del segundo siglo. Esta generación después de los apóstoles, mis hermanos, también se les conoce a esta generación como los padres apostólicos. Aquí, aquí no se les llama todavía padres de la iglesia, sino padres apostólicos, discípulos de los apóstoles. Y en el primero que vamos a conocer nada más un poco, porque no hay mucho tiempo para ver mucho, es a Ignacio de Antioquía. Yo no sé cuántos de ustedes han oído hablar de Ignacio de Antioquía, el número uno. Número uno, Ignacio de Antioquía. Si lo están apuntando, les doy chancecito. Ignacio de Antioquía, el número uno que vamos a ver. Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, mis hermanos, este hombre nació entre los años 30 y 35 después de Cristo. Se dice que este hombre desde su juventud conoció a Pedro y a Pablo y que fue discípulo este Ignacio, ¿verdad? De Antioquía, él fue discípulo de Juan el apóstol. No hay mucha información, por lo tanto, no se puede asegurar eso, de que él haya sido discípulo, pero sí hay más información que se cree que en su juventud, la información que sí hay es que en su juventud sí conoció a Pedro, conoció a Pablo, pero de que si fue un discípulo de Juan, eso, perdón, no se sabe, perdón, aquí me lo enredé, no se sabe si él de verdad conoció a Pedro y a Pablo, no se sabe. Lo que sí se sabe que es fidedigno es que sí fue discípulo de Juan, que eso es algo que está contundente en la historia. Ahora, durante 40 años este hombre fue pastor de la iglesia de Antioquía, obispo. 40 años él fue el obispo de la iglesia de Antioquía en tiempos del emperador Trajano y se le conoce como padre apostólico. El nombre, mis hermanos, original de Ignacio de Antioquía es Teóforo. Teóforo. T-E-O, tildado en esa O, F-O-R-O. Y Teóforo, este nombre Teóforo significa el que lleva a Dios o el portador de Dios. Ese era su nombre original y después este hombre recibió el nombre de Ignacio de Antioquía.
Ignacio llegó a escribir, mis hermanos, él llegó a escribir y dijo esto: una guerra civil se ha encendido contra las iglesias, los fieles eran tomados de las plazas públicas y su crimen era haber dejado el error para abrazar la verdad del evangelio de Jesucristo. Mis hermanos, esa es la guerra civil que se levantó en contra de las iglesias, es lo que este hombre escribió. Y él sigue diciendo: todos estos hombres malvados, dirigidos por Satanás, creyeron que al acabar con los obispos o ancianos detendrían el evangelio y lo que hacían era que se extendiera más. Vean otra vez, mientras el hombre, ojo, mientras el hombre quiere acabar con el cristianismo más bien se va a extender más, demostrando, mis hermanos, Dios con eso que su evangelio no procede de los hombres, sino de Dios, que quien gobierna las iglesias del mundo. Bien lo dijo el Señor Jesús en Mateo 24:35, que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí está la palabra profética del Señor Jesús. Van a querer acabar con el evangelio y jamás van a poder. Ignacio, mis hermanos, como les acabo de mencionar, él escribió siete epístolas, un momento, 7 epístolas, y ustedes las pueden, por ejemplo, ustedes las pueden encontrar en internet como las cartas de San Ignacio, en las que él defiende con ardor la dignidad de los obispos. Claro, si usted las busca, quiero que pongan atención, si usted las busca por internet, nada más tenga el cuidado de encontrar información fidedigna, porque cuando usted se va a buscar a internet, le va a salir mucha información tradicional de la Iglesia Católica. Y lo digo de esta forma porque es la verdad, que ustedes saben que le meten y le ponen muchas cosas. Pero, mis hermanos, hay información histórica de hombres que realmente traducen y exponen la historia tal cual como debe de ser. Entonces, mis hermanos, Ignacio de Antioquía defiende con ardor la dignidad de los obispos a los que considera los guías de la iglesia. Por lo cual, mis hermanos, recomienda él a los congregantes que se sometan a sus consejos y lo reafirma con un texto que ya nosotros leímos en Hebreos 13:17. Hebreos 13 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, ¿verdad? Hebreos dice: obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Ahora, Ignacio, mis hermanos, Ignacio fue tomado preso en el año 110 después de Cristo, y ya estamos hablando ya más de medio siglo después de la muerte de la mayoría de los apóstoles. El último discípulo que murió, recordemos, fue Juan el apóstol, que murió antes o más o menos entre 100 después de Cristo, entre esas fechas. Pero él fue tomado, Ignacio, preso en el año 110 después de Cristo y fue trasladado a Roma. También se dice, mis hermanos, que él fue muerto en el Coliseo romano como espectáculo por las feroces bestias en el año 166 después de Cristo. Recuerden, tomado preso en el año 110 y muerto en el 166 después de Cristo, y de esta manera puesto en el Coliseo, ¿verdad? Por los leones fue muerto. Ahora, vamos a ver algunas de las enseñanzas de manera breve de frases de Ignacio de Antioquía. Vamos a ver algunas frases de este hombre. Por ejemplo, Ignacio dijo en una ocasión, dijo lo siguiente: la fe es el comienzo, pero también es el final. Ustedes, yo no sé si ustedes han escuchado ustedes la frase que alguna vez dicen los predicadores. A veces dicen: cualquiera puede empezar, pero terminar, no todos. Bueno, básicamente, eso es lo que Ignacio quiere decir con esta frase. La fe es el inicio, pero también es el final. Es decir, mis hermanos, así vamos a ver si me logro explicar. Ustedes tienen fe no solamente para iniciar, sino de esta fe es también para terminar. Y luego, otra frase que dice: ninguno que profesa fe peca. Otra más: se educa mucho con aquello que se dice, pero más con aquello que se hace, y mucho más con aquello que se es. Repito esta, decía él: se educa mucho con aquello que se dice, pero más con aquello que se hace,
y mucho más con aquello que se es. Ahora quizás frases diferentes, pero que tienen también un respaldo bíblico. Por ejemplo, ¿qué respaldo bíblico encontraríamos para esto que está diciendo Ignacio de Antioquía? Con esto que dice, con que se educa mucho con lo que se dice, pero más con aquello que se es, que se hace y mucho más con aquello que se es. Yo, por ejemplo, yo encontraría a Santiago capítulo 1, versículo 22, cuando dice, no sean oidores solamente, sino también hacedores de la palabra de Dios. O, por ejemplo, el Evangelio de Mateo. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, cuando Jesús dijo, Mateo 7, cuando dijo, les compararé a un hombre prudente, aquel que oye mis palabras y las hace, y dice, que edifica su casa sobre la roca. Entonces, mis hermanos, ahí tiene que ver con el hacer, no solamente con el decir, el profesar, como él dice. Se educa con lo que se dice, pero más se educa con aquello que se hace y mucho más con aquello que se es, o sea, lo que usted y yo somos. Otra frase, y no les puedo dar todas porque si no, dice, me va el tiempo, ¿verdad? Dice la frase, es mejor ser cristiano sin decirlo que proclamarlo sin serlo. Uf, voy a repetir esta. Es mejor, dice Ignacio de Antioquía, dice, es mejor ser cristiano sin decirlo que proclamarlo sin serlo. Esto parece un proverbio, porque está diciendo lo mismo, nada más que en diferentes frases o en diferentes formas, pero dice lo mismo. Es mejor ser cristiano sin decirlo que proclamarlo sin serlo. Es decir, en otras palabras, si usted y yo somos cristianos, demuéstrelo con su vida. Yo tengo que demostrarlo con mi vida. Eso es lo que está diciendo. Otra frase que dice Ignacio de Antioquía. Aquellos que corrompen a la familia no entrarán en el reino de Dios. Aquellos que corrompen a la familia no entrarán en el reino de Dios. Y la última frase que voy a decirles de Ignacio dice, yo quisiera ser triturado como el trigo para ser ofrecido a ti, Jesús, como un pan puro. ¿Qué hacen con el trigo, mis hermanos? Bueno, recordemos, en aquel tiempo se hacía el pan. Hoy en día también, pero se hacen muchas cosas más. Entonces, él lo está usando como una metáfora diciendo, yo quisiera ser triturado como el trigo, porque mis hermanos, el triturar es quebrantarnos, el triturar es eh, como acabar con nosotros, por así decirlo, para que de nosotros salga un pan puro ofrecido a Cristo. Y algunos a lo mejor necesitamos ser más triturados, pero bueno. Pero en fin, ahí están algunas frases de este hombre, discípulo de Juan llamado Ignacio, que era obispo de Antioquía, y por eso se le conoce como Ignacio de Antioquía, y que su nombre original fue o era Teóforo. Vamos al segundo hombre importante de esta época en el año 100 al 200, llamado Clemente de Roma. Número 2, Clemente de Roma. Y un momento, con este, sí, con este ya llegamos al final. Continuamos en la siguiente, pero Clemente de Roma, les voy a decir algo para terminar con esto. Clemente de Roma, este hombre, mis hermanos, nació en Roma y fue obispo de la iglesia precisamente de Roma. A finales, mis hermanos, del siglo I y principios del segundo, fue el obispo de Roma. También este hombre fue considerado como padre apostólico. Entre las cosas interesantes que este hombre hizo, mis hermanos, él escribió 2 epístolas a la iglesia de Corinto, donde tuvo una importantísima intervención por los problemas que amenazaban a la iglesia de Corinto. Vemos, por ejemplo, que la iglesia de Corinto, como tuvo también problemas desde las cartas de Pablo, y vemos que seguía, es decir, muere Pablo, y ahí está Clemente de Roma escribiéndoles a los hermanos de Corinto, ¿verdad? Los corintios, sabiendo que había problemas en esta iglesia, todavía. Por ejemplo, Ireneo, este es otro hombre que después lo vamos a ver. Este hombre, Ireneo, era un escritor y él escribió acerca de Clemente. Y escribe esto. Clemente envió una carta a la iglesia de Corinto por su penosa situación para reconciliarles en la paz, renovar su fe, anunciar su doctrina, que desde hace poco tiempo la habían recibido de los apóstoles. Entonces, mis hermanos,
Clemente, en su carta a los Corintios, él trataba en particular asuntos de teología. También hablaba sobre la salvación, el compromiso moral, y termino ya con esto, la gracia y que el Señor perdonó nuestros pecados. Y bueno, mis hermanos, son los temas principales, pero todavía hay algunas cosas que tengo que hablar de Clemente de Roma, de él que hay que hablar, pero lo vamos a ver la siguiente semana, Dios primero en la siguiente enseñanza. Entonces, mis hermanos, hasta aquí. Les agradezco por su tiempo, los que estuvieron conectados y de forma también respetuosa como lo hicieron. Les agradezco. Nosotros, quiero aclarar algo, nosotros no estamos monetizando ni nos interesa monetizar. Lo que queremos es que el mensaje llegue. Compártalo, comparta el mensaje, comparta esto con sus hermanos, en las iglesias, con sus familias, con quien usted, y también los estudios bíblicos, todo eso. Eh, y cordialmente invitados para el jueves, ¿verdad? Somos Comunidad Cristiana Gosén, todo pegadito. Somos Comunidad Cristiana Gosén en Facebook, los jueves, 7:30, el estudio bíblico. Y, y las clases de la escuela Berea las seguiremos subiendo acá. Y de verdad les agradezco por su tiempo. Este, de verdad, el Señor me los continúe bendiciendo. Les envío un fuerte abrazo a ustedes en sus hogares y sus familias. Hasta la próxima. Chao.